Yo quisiera transmitirle todos los días eso a mi hijo, que lo que tú quieras, lo que tu mente llegue a pensar, eso puedes hacer. Los límites no los ponemos nosotros. Es que este es mi equipo. No, no, no. O sea, tú eres un referente ante la compañía completa, ¿no? Y tus decisiones pueden impactar a cientos de personas. Hay que romper esos techos de cristal. Transmitir que el ser empáticos no es ser débil, el saber escuchar no te hace una persona insegura. Probablemente tengas un día muy bueno, pero también días muy malos. Y lo que sí es todo es llegar a tu casa y ver sonreír a tu hijo. Yo preferiría tener una persona que no tiene estas habilidades completamente desarrolladas, pero que tiene una actitud completamente positiva, que encaja con la compañía, que hace que las cosas sucedan. Es más fácil capacitar que inculcar esos valores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dergal Talks. Yo soy Carlos Dergal. Muchas gracias porque este episodio, como pueden ver, estamos cambiando un poco de colores, un poco de look, porque estamos estrenando una segunda temporada gracias a todos ustedes, porque sin duda, sin el apoyo de cada uno de ustedes en todas nuestras redes, en todas las plataformas digitales, esto créanme que no sería posible. Entonces, gracias por la retroalimentación que nos dan. Como pueden ver, sigo mucho sus consejos y les traigo siempre lo mejor. Entonces, ahorita estamos empezando nueva temporada, tenemos una madrina de lujo y como es mayo, también ella es para mí un referente de una gran mujer y una gran mamá. Hablando un poco de la parte profesional, pues bueno, ella es una súper experta en marketing omnicanal, porque creo que todos decimos, sí, yo soy omnicanal, pero no cualquiera habla de una estrategia 360, ¿no? Por otro lado, pues bueno, ella al ser líder ha tenido a su cargo grandes equipos en distintas empresas que la verdad me maravilla tan solo leerles que si PepsiCo, Alsea, Pizza Hut, Walmart y ahorita pues está como directora de marketing en Diagnóstico Proa. Entonces, pues bueno, démosle la gran bienvenida a Priscila Andrade. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Muy bien, Carlos. ¿Tú qué tal? Feliz de tenerte por acá hasta que se me hizo. Hasta que Por se fin. nos hizo. ¿Verdad? Hasta que se nos hizo. Es mutuo. Muchas gracias. Yo quiero también aprovechar el foro igual para agradecerte la invitación. Es mutuo. También eres una persona que yo admiro mucho también, por supuesto, que te he seguido, ¿no? En tus redes sociales, he visto tu proyecto y me gusta mucho ver cómo gente como tú puede trascender en otras líneas, ¿no? Que no necesariamente son las corporativas siempre Exacto. y que nos dejan ver, ¿no? Que se puede hacer todavía más. Yo encantada de estar aquí. Qué bueno que es la segunda temporada y me encanta ser la madrina. Entonces, ¡Qué pues bueno, honor! muchas felicidades también, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Oye, como ahorita platicaba, Sí. yo digo que para mí eres un referente del marketing realmente omnicanal. Entonces, cuéntame un poco, primero, cómo entras en la parte de omnicanal, ¿no? Porque creo que es algo que a nuestras generaciones ha sido una transición. No es que cuando nosotros estudiamos ya existía el marketing omnicanal, ¿no? Entonces, ¿cómo llega para ti el marketing a nivel omnicanal? Yo creo que este tema de la omnicanalidad se puede volver un tanto subjetivo, ¿no? Hay una parte mucho más técnica con la cual, creo que quedó ya, forma parte del pasado, al menos, desde mi perspectiva, en el sentido de que la omnicanalidad no es más que, respetar el tiempo del cliente, ¿no? Respetar Claro, respetar su vida, respetar sus prioridades, respetar las decisiones por las cuales elige una marca, ¿no? claro. Y puntualmente contestando el cómo entró a mi vida fue entendiendo los procesos, ¿no? Entendiendo que no solamente se vive desde la parte técnica de la omnicanalidad es A, B, C, D, y entonces sin fricciones, y sí, pero eso ¿cómo me lo como, no? O Claro, sí. sea, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son los objetivos que voy a estar buscando? Entonces, de entender qué es lo que quiere el cliente, siempre centrado, ¿no? En esta justo en el entendimiento de sus necesidades y saber cómo ir abordando este flujo, este journey que debe de seguir no nada más una audiencia, sino tal vez varias audiencias al mismo tiempo, cruzando por diferentes canales, ¿no? Y diferentes experiencias. Creo que vivir esa evolución y entender ese comportamiento es para mí sin duda, temas de omnicanalidad que se quedan muy lejos de lo que aprendimos en la escuela o no aprendimos, ¿no? Porque en ese momento ni existía, Sí. pero también recuerdo curiosamente que en vidas pasadas, cuando se empezaba a hablar de estos temas de omnicanalidad,
era, híjole, sí, tú eres el líder de omnicanalidad, ¿no? Dios mío, Qué ¿qué voy a responsabilidad, hacer? ¿No? ¿Qué claro. voy a hacer? ¿Qué responsabilidad? Esto es nuevo. Sí se habla en otros países ya de manera mucho más avanzada, pero en aquel entonces en México no tanto. Y el tener en tus manos esa responsabilidad para poder entender y transmitir, saber transmitir a tus equipos qué es y qué están buscando, qué estamos buscando, pues bueno, desde mis zapatos, desde mi trinchera ha sido muy satisfactorio. Y en este trayecto creo que justo hemos ido aprendiendo a prueba y error, ¿no? O sea, creo que a todos nos ha pasado que nada está escrito y que todo lo vamos descubriendo sobre la marcha. ¿Cuál crees que hoy en día es el error más común que las empresas cometen de cara a la omnicanalidad? Yo creo que hay un par, ¿no? Que ahorita se me viene a la mente de manera inmediata, pero el primero es cómo a veces pensamos que solucionar una fricción proviene de automatizar el proceso, no necesariamente de eliminar esa fricción, ¿no? No, ya automatízalo y entonces esto va a estar más sencillo y más fácil y todo. Oye, no necesariamente es así. O sea, hay que entender el proceso muy bien, hay que vivir la experiencia, como es, ¿no? Como es el asís para poder generar el to be. Pero cuando entiendes que no solamente se trata de automatizar procesos, sino de entender las fricciones y saber si puedes automatizarlo, creo que ese es el camino más que te puede llevar a tener una mejor experiencia, ¿no? Claro. Hay veces también que confundimos, ¿no? El poder tener soluciones ya, da esta solución de manera inmediata. Oye, no, espera, ¿no? ¿Qué resultado me va a generar esa solución inmediata? Hay errores, muchos errores que yo he visto, sobre todo en estos años recientes, meses incluso, que tienen que ver con la inteligencia artificial, ¿no? De pronto es, sí, tengamos eso porque eso se ve que está bien, ¿no? No, sí está, pero entiende más allá, ¿para qué lo quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿No? No se trata solamente de subirte a este tren de la inteligencia artificial en donde ahorita todo el mundo habla, todo el mundo quiere estar, pero sin necesidad de entender el por qué o para qué estar y qué beneficio va a tener para el cliente y para la empresa por ende, ¿no? Sí, y hablando de la inteligencia artificial, ¿tú cómo la ves hoy en día? Creo que es igual que como lo decía de la unicanalidad. Creo que todos hablamos de la inteligencia artificial y todos decimos que deberíamos de subirnos a ese trend, pero no todos creo que le estemos sacando realmente el provecho o conociéndolo a profundidad. Y finalmente creo que es parte de seguir avanzando. ¿Tú qué opinión tienes de cara a la inteligencia artificial? Mira, la inteligencia artificial a mí me fascina, o sea, es algo que me apasiona y me encanta estar descubriendo con los equipos qué cosas nuevas hay, qué otras cosas no son tan convenientes para nuestro negocio, ¿no? Para las estrategias que tenemos, pero sobre todo el entender que no solamente la inteligencia artificial funciona solita, ¿no? Sino que hay un equipo que se debe de apalancar de esa inteligencia artificial para poder explotar y generar mejores resultados, ¿no? Creo que otro error no es pensar que la inteligencia artificial te va a solucionar todo tu Toda la vez. proceso, ¿no? No creo que sea así. Yo creo que equipos altamente capacitados, equipos que saben hacia dónde vamos, ¿no? Equipos que tienen una visión muy clara y que saben ejecutar, son los que realmente sacan provecho de la inteligencia artificial. Yo me he topado con varias empresas, ¿no? Tienes empresa A, B, Z, que vienen y te dicen, oye, tengo esta solución digital, ¿no? Para tu ecosistema o tengo esta otra solución. Y es muy fácil a veces caer en esas tentaciones, pero tienes que tener un nivel de conocimiento amplio y también un criterio muy interesante para poder decir, esta solución va a dar X resultado en la compañía y con el tiempo demostrarlo. No nada más es, oye, ya lo traje, ¿no? ¿Qué resultado me estás dando? ¿A qué te comprometes tú, Priscila, con tu equipo a traer en términos de resultados por la inversión que vas a hacer, ¿no? Involucra muchos aspectos a evaluar. Exacto, sí, finalmente es como el humano o los equipos hacen uso de esa tecnología, porque si no, cualquier tecnología puede ser o no ser útil dependiendo de las personas que la ejecutan o Exacto. la usan, ¿no? Por otro lado, creo que también te he conocido durante varios años y he visto cómo aplicas la estrategia y haces campañas de comunicación impresionantes. Eh, ¿Cómo mezclas esa parte de la estrategia y lo que quieres vender con una experiencia hacia los clientes? ¿Cómo mezclas? Entendiendo el proceso completo.
yo creo que y con el proceso completo es desde que entiendes a tu marca, ¿no? ¿Cuál es esa propuesta de valor? Porque otra cosa, ¿no? ¿Qué es la propuesta de valor y cuál es nuestra propuesta de valor? Híjole, chino. Entonces le preguntas, oye, ¿sabes lo que es la propuesta de valor de tu marca? Entonces, unos te dicen una cosa, otros te dicen otra. Cuando empiezas a unificar y sabes que es desde la alta dirección hasta los equipos que ejecutan, ¿no? O que incluso operan, ¿no? Hablando de tiendas, de autoservicios, retail, etcétera, que incluso operan, entienden cuál es esa propuesta de valor y empiezan a hablar tu mismo idioma, es cuando se genera un propósito de marca, ¿no? Y ese propósito de marca va guiando a la compañía justamente para decir, a ver, esta es nuestra marca, este es nuestro propósito y se traduce en esta comunicación, ¿no? Así es como tenemos que ir ligando estos pequeños pasos para poder lograr una estrategia de comunicación adecuada y que además cuando ya dijiste check, ¿no? Así habla mi marca, esta es mi marca, esta es la comunicación, esto es lo que quiero transmitir, ¿no? Y que debe ser consistente durante los años. Creo que lo peor que podemos hacer como mercadólogos es tener estos bandazos, ¿no? De pronto, ahora una cosa, ahora otra, pero ahora se ve de manera diferente y entonces mañana me hablas de esta manera, ¿no? Creo que ese es un error garrafal. Cuando logras tener este tono y manera adecuado, pero además se complementa y se vive en la operación y se rompe esa brecha, ahí es cuando creo que se cumple realmente esa propuesta de valor hacia los clientes, ¿no? Perfecto, me encanta. Y bueno, por un lado está la propuesta de valor a los clientes, pero como decía, todo lo genera un equipo, ¿no? Y creo que también algo que me gusta mucho es cómo tú motivas a los equipos, ¿no? Que no es nada más llegar a una meta, sino te involucras con las personas para que de una manera mucho más natural lo logren. Por ejemplo, veo que en IPADE estudiaste dirección de la persona. Eso me llama mucho la atención. Platícanos un poco de qué fue este estudio y cómo lo implementas en tu día a día. Fíjate que en este programa de director como persona, uno pensaría, ¿no? Que va enfocado solamente a tu equipo, ¿no? Cómo ser mejor líder, etcétera, cómo los motivas, los inspiras y así. No necesariamente, y es la sorpresa que muchos nos llevamos, ¿no? Cuando estábamos ahí en el programa, definitivamente para mí fue un punto de inflexión en el que te das cuenta que que tus decisiones, que tomas tanto de manera personal como profesional pueden impactar a cientos de personas, a la compañía completa, ¿no? Sí. Por un mal hábito, una mala costumbre, un mal liderazgo o viceversa, ¿no? Por un muy buen liderazgo, por una orientación estratégica muy interesante, por, ¿no? decisiones que sepas tomar, no lo sé. Puedes orientar a una compañía completa y pareciera que a veces solamente estamos pensando, es que este es mi equipo, ¿no? Esta es mi dirección. No, no, no. O sea, tú eres un referente ante la compañía completa, ¿no? Y tus decisiones, a través de la conciencia que tú puedas lograr tener, pues la impactan de manera muy importante. Entonces, dentro de este proceso, lo que yo reforzaba y compartía con otros alumnos ahí, yo les decía es que para mí la conciencia, ¿no? El despertar de esta conciencia, decir, híjole, como que sé que estoy haciendo esto en el fondo medio mal, pero no, como que no lo quiero ver, pero dejo que pase el tiempo y entonces eso te lleva a otras cosas más grandes. Tener esa conciencia de decir a la mitad del camino o al inicio, stop, para aquí, ¿no? Porque ejemplo, ¿no? Te estás volviendo una persona ególatra, ¿no? Porque no sabes escuchar, ¿no? Porque te gusta imponer en vez de co-crear, De escuchar, ¿no? De exacto. escuchar. O sea, ese tipo de cosas que te vuelves más consciente en el trayecto para evitar tomar malas decisiones y que repercutan en muchas familias mexicanas, es lo que yo aprendí de ese Wow. en términos generales. Me encanta. Ay, padre. ¿Y tú en qué momento fue a través de este estudio o en qué momento tú te diste cuenta justo del impacto que puedes llegar a generar en cientos de personas y por ende de sus familias y entonces ya es un impacto pues comunitario? ¿En qué momento tú dijiste, tengo que cuidarme porque el impacto que estoy generando es enorme? En el momento en el que entendí que todo el tiempo te están observando. Sí, Todo el ¿verdad? tiempo. Todo el tiempo. ¿No? Estés comiendo, estés hablando, estés en una sesión, estés caminando en los pasillos, porque te vuelves un referente, ¿no? Y sobre todo cuando
cuando es un equipo o cuando tienes un liderazgo en el que normalmente, afortunadamente se logran buenos resultados, eres consistente, te vuelves un referente. Entonces, te vuelves incluso una persona que puede inspirar, ¿no? O que inspira de manera natural a otras personas. En ese momento, cuando dices: "Híjole, es que realmente creo que todo el tiempo te están observando, ¿qué es lo que quieres transmitir?". Pues es grande, es una parte muy importante de la responsabilidad que tenemos como directivos. Claro, totalmente. Y bueno, también conociéndote, leía que dentro de tu equipo existe una frase que se dice para todo y en cualquier momento para motivarnos, ¿no? Que es como un hashtag ganando como siempre, ¿no? Que está referenciado en este meme y demás. Platícanos cómo nació y cómo sientes que impacta pues, al equipo y a la manera en la que ellos se van motivando. Fíjate que es algo que usamos, no tan seguido, pero sí, ¿no? En el equipo de liderazgo que tengo y que viene ya también desde hace muchos años, y surge efectivamente por nuestra querida Belinda, ¿no? Que todo el mundo la Exacto. conoce, por supuesto, ¿no? Claro. Y este famoso meme, ¿no? De ganando como Hacemos siempre. siempre. Sí. Pero nuestro ganando como siempre no viene desde, pues, la soberbia, ¿no? Sino viene más de sí se pudo. O sea, uno más que se pudo, Lo ¿no? ¿Qué logramos. hacemos para el siguiente? Entonces, normalmente lo utilizamos cuando estábamos, punto en escenarios, pues, complejos, ¿no? En el que no sabíamos bien por dónde, o en el que tal vez la ejecución fue atropellada por X situación, o porque vivimos en una realidad, ¿no? Y sucede, nada es perfecto, ni pretendo que sea perfecto, por supuesto, pero cuando pasas esos obstáculos en equipo y te llenan de esa satisfacción, ¿no? De decir: "Híjole, lo hicimos otra vez", es como, ¿se acuerdan? Ganando como siempre. Sí, hashtag ganando como siempre, ¿no? Exacto. Entonces, de ahí surge y es algo que nos da risa, ¿no? Es algo que compartimos todos, que la verdad a mí me gusta mucho y que creo que lo voy a hacer toda mi vida, ¿no? Desde la humildad en el sentido, ¿no? Más proactivo de lo hicimos equipo, sí se pudo, ¿no? Sí, Y si no se pudo, pues aprendimos también. exacto, sí, siempre se aprende, siempre se gana. Así es. Hasta perdiendo ganamos, ¿no? Exacto. Y hablando un poco de estos triunfos, ¿qué tanto tú te reconoces tus propios éxitos, volteas hacia atrás y dices, wow, mira todo lo que he hecho? Porque muchas veces nos podemos ver siempre hacia adelante y la siguiente meta y la siguiente y ya no vimos hacia atrás. ¿Tú cómo definirías el éxito y realmente tú te reconoces tus propios éxitos? La primera respuesta de cómo definiría el éxito, ¿no? A la pregunta es, cuando llego a mi casa, literal, abrazo a mi hijo y a mi esposo y los veo sonreír. Ah, qué O sea, hermoso. de verdad, el poder combinar, ¿no? Esta parte entre ser mamá, pero también ser una profesional y no dejar tus sueños porque tienes o debes o no, o quieres ser mamá, sino que puedes combinarlo, me parece un éxito de entrada, ¿no? Sí. Yo siempre he dicho que, y lo voy a seguir diciendo, que estar pues, en la dirección, en direcciones, etcétera, en gestionar grandes equipos, como es mi caso, es una responsabilidad bien grande, pero no lo es todo, ¿no? Eh, Probablemente tengas un día muy bueno, pero también días muy malos, ¿no? Y lo que sí es todo, es llegar a tu casa y ver sonreír a tu hijo, ¿no? En mi Así caso, es. ¿no? Ver sonreír a tu mamá, ver sonreír a tu hermana, a que las personas que quieres, por supuesto, a mi esposo, eso para mí es sinónimo de éxito, sin duda. Wow. La segunda, reconozco, híjole, yo creo que es algo que tengo que trabajar, ¿no? Yo soy una persona que sí, eh, trabaja mucho hacia el futuro, ¿no? ¿Y qué viene? ¿Y qué es esto? Entonces, mi cabeza todo el tiempo está tanto en lo personal como en lo profesional, ¿eh? Está como ardillita y pensando qué hacer, cómo, nuevo, mejor, diferente, etcétera, creciendo, siempre como tratando de crecer, crecer. Y y de pronto, ¿no? Volteas hacia atrás y dices: "Chin, o sea, todo lo que hicimos", ¿no? Sin du Todos los resultados que se han dado durante tantos años, ¿no? No nada más hablando ahora en esta compañía en la que estoy en Chopo, sino en desde todas las empresas en las que he podido colaborar, pero que han sido resultados sostenibles, ¿no? Que eso es lo más interesante. Eso pues, me llena de mucha satisfacción, pero no es algo que reconozca tan seguido. De pronto sí es: "Ay, ¿qué creen? Vamos a festejar", ¿no? Sobre todo con mi familia, ¿no? Logramos esto, y entonces les cuento y platicamos, y está bien padre, pero pero sí me cuesta detenerme
y voltear hacia atrás y reconocer. ¿Sufres un poco el síndrome del impostor? Fíjate que yo creo que la mayoría de las personas, si no todas, lo hemos sufrido, ¿no? ¿Verdad? Yo creo, te mentiría si te dijera que no, por supuesto que no. O sea, claro que lo he vivido, ¿no? De pronto en donde te pones, sobre todo, ¿no? Si tienes un reto importante que cumplir y ves que vas avanzando bien ¿no? Sí, En ese momento llega el famoso síndrome y es: "Híjole, ¿sí lo estás haciendo bien? No, pero mira, ¿por qué no por acá? No, oye, pero no lo estás diciendo de manera contundente. No, pero no". Y entonces sí, estos pensamientos que te invaden y que si no volvemos a lo mismo, eres consciente y paras y dices: "No, stop, ¿no? Esto no es, exacto. es por acá, vamos bien", ¿no? Y que tiene uno que tener criterio suficiente para poder tomar ese tipo de decisiones y seguir avanzando, pero claro que lo vivimos. Sí, justo. Además de que eres una mujer exitosa y que te admiro personalmente, como bien mencionabas, eres un referente, ¿no? Y creo que también eres un referente para otras mujeres que también están persiguiendo ese sueño de dirigir equipos y de llevar estas estrategias que tú has llevado de manera muy exitosa. Em, ¿Cómo te sientes o qué mensaje le darías a esas mujeres que vienen atrás de ti? Uf. Que tenemos voz, que tenemos voz y que importa nuestra voz, ¿no? Durante estos años yo he aprendido, y si pudiera compartirles algo es, hay que romper esos techos de cristal, ¿no? Hay que romper esos techos de cristal porque a veces pareciera que están, ¿no? Y claro que están, y entonces te topas y te topas y te topas, pero creo que el transmitir que el ser empáticos no es ser débil, ¿no? Es muy importante que el saber escuchar no te hace una persona insegura, ¿no? Sino que te ayuda a tener un criterio más amplio para poder tomar decisiones. Sí. Que el que puedas entender a profundidad, ¿no? Qué quieres y cómo quieres llegar a eso, también me parece muy importante. Pero, si pudiera resumir es a todas esas nuevas generaciones que no tienen límites, ¿no? O sea, había algo que mi papá siempre me decía y lo saco a referencia porque siempre me decía: "Tú puedes, ¿no? Y no tienes límites, sino los límites te los pones tú". Y claramente, con síndrome del con lo No que con tú todo, quieras, pero los pero tú puedes. te pones tus límites. Entonces, a esas, nuevas generaciones que además me parecen brillantes, ¿no? Muy talentosos, muy diferentes a lo que hemos nosotros venido, ¿no? Durante estos años creciendo y entendiendo. Creo que estas nuevas generaciones van a ser un parteaguas en la Totalmente. humanidad y que además nos van a llevar mucho más lejos. Yo les diría, rompamos particularmente a las mujeres esos techos de cristal. Sí, y me supongo que en este camino, justo como mujer, te has enfrentado a muchos nos. ¿Cuál crees que ha sido el no que más te ha definido o te ha marcado para bien o para mal? Híjole, sí me he enfrentado a algunos nos en mi carrera, pero no, no necesariamente he tomado el no como respuesta, ¿no? Creo que el buscar el cómo sí me ha llevado a donde estoy, porque nos he tenido muchos, ¿no? Y nombrártelos, pues ahorita sería una lista infinita de es que no puedes porque te falta, es que no puedes porque no debes, ¿no? O es que no puedes porque yo digo que no, ¿no? Sin una explicación detrás, sino el, el, el poder poner sobre la mesa, ¿no? Tu perspectiva, el por qué sí, el cómo sí, es definitivamente lo que me ha abierto también las puertas, ¿no? Para seguir creciendo y decir: "Okey, dime por qué no". Quiero entender realmente por qué no, y entonces debatamos Sí. y entendamos por qué sí y por qué no, ¿no? Entonces, siempre buscarle la manera al cómo sí, siempre que haga sentido y que construya bajo tu estrategia y lo que tú quieres, creo que definitivamente es muy válido, ¿no? Y hay que hacerlo. Sí, y finalmente se vuelven un reto porque dices, ¿cómo no? Vamos a ver que sí, ¿no? Claro, vamos a ver que sí podemos. Muchos nos estamos acostumbrados a escuchar. ¿Cuántas veces no escuchamos? Oye, no se puede ejecutar, oye, esto no se puede hacer porque no tenemos el dinero, oye, esto no se puede hacer porque no hemos entendido esta parte. Pues hagamos el que es, como si se puede, ¿no? Exacto. Cuéntame justo hablando de tus equipos, ¿cómo haces que una célula de trabajo sea realmente de alto rendimiento? Sí. Mira, yo creo que los equipos deben de ser definitivamente ahorita en la actualidad de alto rendimiento. No nos podemos dar el lujo de tener equipos, pues hay más o menos, ¿no? Por las necesidades que tiene el mercado, los clientes, pues las tendencias, ¿no? Este ritmo tan acelerado que debemos de tener en tomar decisiones y asertivas además. Sí. Em,
para mí formar equipos de alto rendimiento no me ha llevado un mes, no me ha llevado 2 meses, me ha llevado años. Claro. Años de construcción, cuando de pronto volteas, ¿no? Y dices: "Oye, ¿te acuerdas lo que eras hace 5 años? ¿Te acuerdas lo que yo era, no? Priscila, hace 4, 5 años, 10, 20". Claro que sí, pero cómo, de manera consistente vas capacitando, pero también empoderando a tus equipos, ¿no? A mí, yo no comparto esta idea de y no necesito equipos que vengan y me digan el famoso cómo no, ¿no? O el hands up de, pues, quién sabe qué pasó, ¿no? Tiene la culpa el área X. No, así no es, ¿no? Somos solucionadores de problemas, ¿no? También debemos de tenerlo claro. Y el que sean de alto rendimiento, definitivamente debe de bajar en formas de trabajo ágiles. Creo que eso definitivamente es muy importante, que nosotros seamos habilitadores para ellos y que a través de nosotros podamos lograr en conjunto esos objetivos y definitivamente tener la meta muy clara, ¿no? Hacia dónde vamos, o sea, priorizar, porque cosas siempre hay muchas. Sí, como decías, desde arriba hasta abajo, tener bien clara cuál es la misión, la visión de la empresa, porque si cada quien tiene su propia idea, cada quien lo va a hacer a lo mejor bien, pero hacia un rumbo distinto, ¿no? Exactamente. Y con base en esto, ¿cuáles han sido las decisiones más difíciles que has tenido que tomar con base en un equipo? O sea, para poder fortalecerlo. Sí, em cuando tuve desafortunadamente, ¿no? Por supuesto, a nadie le gusta esto, pues, dar de baja a una persona porque definitivamente no compartía, los valores de la compañía, ¿no? Que eso es muy Básico. importante, pero curiosamente esta persona era muy inteligente, ¿no? Me parecía muy talentoso, una persona con mucho, empuje para hacer que las cosas pasen, con ideas nuevas, pero tenía esta gran oportunidad de no congeniar con esos valores de la empresa y no, e incluso con los míos también, ¿no? Temas también, de valores, de tu persona, ¿no? Personal, sí. Que claro, que hablándote de honestidad, de respeto, ¿no? Que son fundamentales, Sí, no negociables. que son no negociables definitivamente. Esa ha sido una de las decisiones más difíciles en temas de gente, no creo que a nadie nos gusta hacerlo, pero creo que se tiene que hacer, porque yo preferiría tener una persona que no es brillante, no, que no es lo suficientemente o que no tiene estas habilidades completamente desarrolladas, pero que tiene una actitud completamente positiva, que encaja con la compañía, Claro. que hace que las cosas sucedan, que contagia su entusiasmo para lograr los resultados. Es más fácil capacitar que inculcar esos valores. Perfecto, eso me encanta porque incluso me da pie, ahora verás, vamos a hacer una dinámica que justo estamos estrenando con esta temporada y demás, que justo es tal cual lo que acabas de decir, entrenar o despedir. Te voy a describir un poco sus actitudes y con base en ello tú me vas a decir, lo entreno porque me funciona o lo despido, ¿vale? Entonces, un empleado que siempre culpa a otros. Está complicado. A ver. A ver, A ver. momento. Es que puede ser una consecuencia de la otra. Puede ser, oye, primero lo entreno, ¿no? Por supuesto, esto no es así, te guío, pero si eso no da resultado, te despido, ¿no? O sea, creo que Perfecto. una depende de otra. Sí, totalmente de acuerdo. Un empleado que no escucha. Híjole, es que la escucha activa para mí es fundamental. Básica. Básica. Lo entreno y, pues, después lo despido definitivamente, si no, Claro. ¿no? O sea, Un empleado que no quiere crecer. Ahí está bien. No tiene. lo entreno, pero no lo despido. Perfecto. No lo despido, creo que es muy respetable su decisión. Hay talento para todo, ¿no? Y hay divisiones para todo. Los que quieren estar acá, los que quieren estar acá, los que quieren estar acá, y en todos los niveles apoyan al logro de los objetivos. Perfecto. Creo que este va un poco con lo que nos mencionabas. Un empleado que es brillante, pero es tóxico. No, lo despido, Totalmente, definitivamente. ¿verdad? Sí, sin duda. Ujú. Em, un empleado que habla mal del equipo. Lo despido, definitivamente. O sea, no hay cabida para que uno hable mal de otro, ¿no? Creo que siempre hay que tener una madurez profesional para afrontar y decir: "Oye, esto no me está gustando, ¿cómo podemos co-crear? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo te entiendo? ¿Cómo me entiendes?". Busquemos el objetivo común, el resultado común, pero no. Que hablen mal de las personas creo que no está bien. Definitivo. Y bueno, por último, creo que también va por algo que nos mencionabas. Un empleado
que para todo pone pretextos. Es que se me suena al hands up, ¿no? No, es que pasó esto, es que pasó el otro, Sí. es que pasó aquello yo creo que mi equipo ya me alucina con el famoso hands up, pero, primero lo entreno en caso de que no funcione, no, definitivamente, pues, creo que no es la persona correcta para lograr resultados. De acuerdísimo. Perfecto, pues muchas gracias. Me encantó este estreno de sección. Y bueno, regresando a la plática, em, creo que eres una persona que me gusta ver que eres súper disciplinada, además de todo lo que ya hemos platicado. Cuéntanos cómo transformaste tu salud a través del cambio de muchas disciplinas. Cuéntanos un poco de esto. Em, ef Tú no sabes, pero yo tengo una enfermedad crónica, es hipotiroidismo, que, by the way, muchas mujeres y hombres también en México, no se dan cuenta que todavía lo tienen, presentan síntomas, pero como todavía no están tan informados, ¿no? Y no hay tanta información al respecto, creo que apenas se está empezando a permear eso, porque cada vez conozco más gente, porque hay datos también que respaldan este tipo de enfermedades, em, son enfermedades muy silenciosas, ¿no? Y que te afectan de una manera importante desde tu estado de ánimo, ¿no? Tu peso, temas de cansancio, agotamiento, caída de cabello, o sea, cosas que no son tan favorables definitivamente y que permean no nada más en tu comportamiento, en lo que tú eres, sino también a tu familia, ¿no? O sea, es una enfermedad que se vive también con la familia. No es nada sencilla. Entonces, yo tengo esa enfermedad y la fue hace 10 años, ¿no? Pero siempre había tenido este reto de, oye, porque empecé a subir mucho de peso, entonces te empiezas como a hinchar, ¿no? Sí. Entonces yo decía: "Híjole, ¿cómo puedo, y cómo puedo, y cómo puedo?". Pues total que no podía, y no podía, ¿no? Y ese no puedo, pues siempre me llegaba así hasta la médula, ¿no? ¿Cómo que no puedes? O sea, claro que hay una solución, claro que puedes recuperar tu peso, claro que puedes sentirte bien, claro que puedes no estar cansada todo el día, claro que puedes. Em Cuando te empiezas a ser más consciente, yo recuerdo un día perfecto que tomé la decisión, pero es como, creo cuando sucede que voy a dejar de fumar y no dejas de fumar, pero entonces dejas de fumar de un día para otro, ¿no? Sí. Así, o sea, en mi caso fue hoy, o sea, ya no puedo más con esta situación. Hoy mismo y a través de la disciplina lo logré, ¿no? Por supuesto con una dieta muy equilibrada, pero también con mucho ejercicio, ¿no? Por el tema del metabolismo. Y también con esta paz mental, ¿no? Que tiene que estar por supuesto, fluyendo y entendiendo y aceptando de un inicio, porque muchas veces te topas con esta barrera de no aceptar, ¿no? Y vas esquivando, pero cuando aceptas y lo ves de frente y dices: "Te voy a vencer porque ya sé que estás ahí, o sea, sí Sí. puedo hacerlo". Insisto, a través de la disciplina fue como lo logré. Pues estuve en planes alimenticios, ¿no? Encontré una nutrióloga bastante buena, empecé a hacer, pues, ejercicio y, pues, de pronto, ¿no? Mi cuerpo empezó a responder, yo creo que el cuerpo es muy sabio, empezó a responder poco a poco, siempre he tenido un endocrinólogo, este endocrinólogo me ha ayudado mucho en este proceso también. Él me dijo: "¿Ya te decidiste? O sea, ¿sí lo vas a hacer?". "Sí, sí lo voy a hacer". O sea, de verdad, y me vas a ver, ¿no? Yo le decía: "Me vas a ver, doctor, me vas a ver aquí Tremendo. sentada con 10 kilos menos", ¿no? Porque eso era lo que tenía arriba. Y lo logramos, ahí vamos, ¿no? Pero es a través de la disciplina y el querer hacerlo. Y también un referente para mí, el enseñarle que sí se puede es mi hijo, ¿no? O sea, Sí. eso. Sí, y como dices, eres un punto de referencia en el trabajo, pero también en la familia, ¿no? O sea, inevitablemente para los hijos siempre vas a ser, pues, el ejemplo a seguir y Sí. demás, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a tu hijo hoy en día, y qué es el legado que le quisieras dejar? Yo le quiero dejar un legado de una persona que siempre buscó cómo crecer, ¿no? Cómo crecer para demostrar que se puede hacer, ¿no? Que eso que a veces te dice que no, es solamente voces, ¿no? Que realmente se puede hacer y que si tú quieres ir a la luna, claro que lo puedes hacer, por muy volado que suene, ¿no? O que si quieres trabajar en la compañía de Elon Musk, claro que puedes lograrlo, mientras tú lo persigas y mientras tu disciplina y tu enfoque vayan sobre eso, ¿no? Sí. Em, Nos topamos dentro del camino, por supuesto que no es fácil, con muchos retos, con obstáculos, con cosas que a veces no dependen de nosotros al 100%, pero que si el foco está ahí, ¿no? Y la meta está ahí,
Claro que se puede porque no hay límites, los límites no los ponemos nosotros. Yo quisiera transmitirle todos los días eso a mi hijo, tú puedes, hijo, o sea, lo que tú quieras, quiero que entiendas que lo que tú quieras, lo que tu mente llegue a pensar, eso puedes hacer, ¿no? Pero sé el mejor. Qué hermoso, me encanta el mensaje. Yo estoy seguro que va a ver esta entrevista y que va a abrazar ese mensaje. Ay, Y también me gustaría que le dieras un mensaje. Generalmente le digo a mis invitados, si tú te encontraras con una versión 20 años más joven tuya, ¿qué le dirías para a lo mejor que eh, se evitara un aprendizaje que le costó más tiempo, ¿no? Pero ahora te lo pongo al revés. ¿Tú qué le preguntarías o qué le dirías a la Priscila dentro de 20 años? Si hoy te encontraras a la Priscila que tiene 20 años más, ¿qué le dirías o qué le preguntarías? híjole, esa pregunta de verdad se me hace súper profunda porque eh, lo creo así, o sea, yo le preguntaría definitivamente si mantuvo durante todos estos años, ¿no? De carrera profesional y también en a nivel personal, si mantuvo su autenticidad, ¿no? Wow. Creo que creo que ser auténticos sin que te dé pena, ¿no? Sin que siendo tú mismo desde tu interior y a lo mejor eres la persona más bromista, pero te echaste una broma en una junta donde todo el mundo está callado y tenso y entonces no te relajas y es claro, o sea, ese es Carlos, ¿no? Exacto. Mientras no pierdas esa autenticidad, tal vez otras personas somos más cercanos, ¿no? O inspiramos más, o somos más, empáticos, Ujú. no sé, pero el ser auténtico, el que disfrutes ese journey, yo le preguntaría: "Oye, ¿realmente lo disfrutaste? O sea, todo esto que hiciste valió la pena y mantuviste esa autenticidad, aunque, em, haya habido personas que te hicieron esto, ¿no? Haya habido personas que te dijeron no, haya habido personas que no te dejaban ni siquiera expresar porque te interrumpían todo el tiempo, había personas que no te escuchaban, o sea, tu autenticidad se mantuvo, ojalá, ojalá Ojalá que espere no siga así. responder que sí, ojalá que sí. Seguro que sí. La verdad es que me pareces una persona contundente, que sabes lo que quieres, lo defiendes, pones límites, y eso es súper, súper valioso. Y además eres muy cercana a la gente. Entonces, pues, la verdad, vamos a ir cerrando porque se nos acaba el tiempo, es nuestro peor enemigo. Pero finalmente hay una pregunta que le hago a todos mis invitados y que cada uno tiene una respuesta distinta, y eso es lo que me enriquece mucho. Como hablo mucho de public speaking y todas esas habilidades para hablar en público, imagínate que tienes ante ti a cualquier audiencia. Tú la puedes elegir y le vas a dar un mensaje. ¿Qué audiencia elegirías y qué mensaje les quieres dar? Aprovecha los que aquí Aprovéchalos, están. muchachos, aquí estoy. No, yo elegiría una audiencia definitivamente millennials, centennials, ¿no? Yo todavía soy millennial, aunque no lo creas, pero ya de las más oldies, no, Muy bien, pero somos todavía millennials. somos millennials, sí. A los centennials, estas nuevas generaciones, eh, y les diría que no pierdan esta capacidad de aprender y desaprender, ¿no? O sea, Uy, nor desaprender sobre todo, desaprender, o wow. sea, normalmente estamos acostumbrados a que capacítate y aprende y haz esto y como te lo enseñaron y by the book y así, porque eso ha funcionado, ¿no? Sí. Oye, desaprende, ¿no? Trata de quitarte esto que has aprendido durante los años, que te han dicho cómo sí, cómo no, sino intenta nuevas formas de llegar a ese resultado, nuevas maneras de lograr diferentes cosas que ni siquiera habías pensado, ¿no? O sea, y creo que estas audiencias particularmente tienen más esa habilidad que nosotros que ya somos más grandes, ¿no? Porque desaprender es como, híjole, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo se empieza a hacer? ¿No? Pero ellos todavía están en muy buen tiempo para que puedan desaprender y entender cómo hacer las cosas de manera distinta, sin tanto tropiezo, sin tanta complejidad que a veces nosotros mismos nos ponemos solitos. Aprender para desaprender. Wow, me encanta, me encanta. Pues muchas gracias, Pris, nuevamente por haber estado con nosotros. Wow, para mí ha sido un honor. Gracias. Eh,
esta es tu casa. Cuando quieras hablar de lo que quieras, ya sabes, me avisas y aquí estamos para ti. Ay, seguro, claro que sí, no, hombre, gracias a ti. De nuevo, felicidades por esta segunda temporada, que te vaya muy bien, estoy segura que lo vas a lograr. Yo creo que eres un chico bien talentoso y siempre te lo dije desde hace, ¿no?, tiempo que te conocí. Te deseo mucho éxito, tienes todo, todo, todo para romperla, no lo dejes, adelante. Y cuando tú necesites también que yo esté acá, con mucho gusto lo voy a hacer, siempre con mucha humildad, para seguir aprendiendo de ti, por No, supuesto. al contrario, yo igual sigo aprendiendo mucho. Muchas gracias, Pris. Cuídate, Carlos, un gustazo. Súper, súper. Pues muchas gracias a todos. Gracias por hacer de este uno de sus podcasts favoritos. Recuerden compartir, mándenselo a sus amigos de creo que esta conversación con Pris te puede funcionar por lo que estás viviendo ahorita. En fin, creo que la idea es hacer esta comunidad más grande. Muchas gracias. Seguimos en Dergal Talks.